Hola, espero se encuentren bien el día de hoy. Hoy les quería hablar de dos temas, creo. El primero era que les quería enseñar otra manera de hacer gol muy parecida a la que les comenté en el video anterior de tiro de esquina, pero esta vez la podemos hacer en una acción de falta, de tiro libre. No les estoy hablando de un gol de tiro libre, sino de una jugada que es muy elevada la probabilidad de marcar gol, ya que es muy parecida al tiro de esquina, y pues si de pronto a alguno no se le ocurrió, aparte del video que les mostré la vez pasada del tiro de esquina y cómo hacer gol, pues de igual manera se los voy a detallar en este video, espero y les sirva y pues les guste. Acá le tengo una repetición, les voy a mostrar por acá, primero voy a dejar que se reproduzca y después se la explico a continuación. Bueno, como ya pudieron ver, pues ahí les mostré la repetición. Ahora se las voy a explicar paso a paso, así como lo hice con el tiro de esquina, ¿ok? En primer lugar, vemos que esta falta me la hicieron de un lado, al borde de la, al borde de la bomba, del arco, como se quiera llamar, cerca ahí al tiro de esquina. Entonces, muy parecida a la jugada, como les decía, al tiro de esquina. Pero esta jugada se puede hacer tanto de lado como de frente. Ahí te van a ver, vuelvo y les repito de nuevo, primero un jugador que pues ustedes a su criterio miren de qué perfil les favorece mejor. En segundo, tienen que guiar el punto amarillo. Bueno, ahí seleccioné primero, qué pena, seleccioné primero el jugador. Volví a seleccionar a Casemiro. Ustedes a veces preguntarán por qué selecciono mucho a Casemiro y es por la talla. Es bastante alto, entonces me da gran posibilidad de ganar en las alturas, ¿ok? Después de seleccionar el jugador, como ya se lo he explicado, pues acomodamos el punto amarillo. ¿Vieron a dónde lo marqué? Lo marqué ahí porque, si se dan cuenta, la defensa, pues normalmente está a la línea de la barrera. Pero ya ustedes saben muy bien que nosotros vamos a estar manejando al jugador que tiene el cursor arriba, ¿ok? Entonces, ahí centramos con una fuerza o potencia de tiro, pues razonable, digamos que menos de la mitad, porque estamos cerca y procedimos. Ahí movemos a Casemiro, e inmediatamente ya sabemos que va a cabecear. El balón no va a caer en donde está el punto amarillo, como ven. Obviamente va a bajar mucho antes y ahí le vamos a impactar con la cabeza, como pueden ver. Es una jugada muy favorable, la verdad. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, otra. Creo que es esta, sí. eh, Muy parecida a esa jugada. También va a ser de lado. Ahí como ustedes pueden ver, ya tengo el pateador, ahora voy a seleccionar. Se dan cuenta que yo casi siempre selecciono el que está adelante. Como pueden ver en los jugadores en este momento, ahí ya no está Casemiro entre mis jugadores. Entonces voy a seleccionar el que está más adelante o más cercano a la falta. En este caso es Rashford. Mire donde coloqué el punto amarillo, siempre por delante de la línea de defensa y atrás de la barrera. Y ahora sí, pues ejecutemos. Mire cómo estoy moviendo
mire que aún marcándome, mi rival, es gran, es grande la posibilidad de marcar. Mira, el defensa de mi rival está junto a Ranford. Y pareciera, si aún un poquito atrás, pareciera que fuera complicado que Ranford fuera a ganar el balón. Pero miren la jugada. Porque todo depende de cómo movamos al jugador de nosotros. Nosotros sabemos muy bien y tenemos muy bien ubicado a dónde vamos a ejecutar el tiro libre y a dónde va a caer el balón. Entonces, tenemos la gran ventaja sobre el rival de poder mover nuestro jugador a un antojo y a una mejor posición donde sabemos que va a caer el balón. Entonces, muchachos, les recomiendo mucho esa jugada. La verdad es muy parecida al tiro de esquina, como se los mostraba que días, y es muy favorable. Eh, También pues les quería compartir algo, no sé si alguno de ustedes pues en su momento lo han jugado, los que no pues se los recomiendo mucho, y es que en el apartado de Ultimate Team una opción de juego que se llama Draft. Por ejemplo, aquí, si vamos donde dice un jugador, acá al lado derecho superior tenemos donde dice Ultimate Draft de un jugador. Acá yo entro y acá me da la opción de poder participar, sea pagando 15.000 monedas o pagando 300 FIFA puntos. ¿Cuál es la ventaja de jugar este apartado? La ventaja de jugar este apartado es que da premios. ¿Sí me entiende? Yo no lo juego de un jugador, yo lo juego online. Acá pueden verlo acá también en la misma posición que es Ultimate Drive Online en la parte derecha superior. Yo ingreso, ahí sí va a ingresar diferente porque ya yo he jugado dos partidos, como pueden ver acá. Hasta los dos partidos que he jugado son 4 victorias. Y cuando usted comienza a jugar este apartado, ustedes se dan cuenta que acá hay un equipo, este equipo no es mío, me lo prestan para jugar esos 4 partidos. ¿Entienden? Me salen unos sobres, yo abro esos sobres. Por ejemplo, si yo selecciono este puesto de delantero centro, me van a salir un sobre con, creo que con 4 cartas, ¿sí? Que todas 4 son centro delanteros. Si yo escojo la que me guste más o quiera probar, porque eso es muy bueno, lo del Ultimate Team, usted puede probar cartas sin haberlas comprado en esos juegos que va a realizar. Entonces usted le sale, usted arma su equipo de acuerdo a como le parezca. Como pueden ver, yo lo tengo con buena química al 100% y es medio 89, son unos jugadorazos, la verdad.